quería hacerlo sobre la matriz virtual, porque a mí me sorprendió la segunda clase. Yo entro al curso en la segunda clase, pero no, pero era la primera para mí, era la primera vez, y Mónica dijo, bueno, hablaba, qué sé yo, me acuerdo que había que elegir un objeto y hablarle al objeto, y ella en esa oportunidad dijo, bueno, ahora ya Moreno no lo dijo porque él no vive ahora, sino estaríamos hablando de la matriz virtual. Y eso a mí me como que me hizo un momento así que me impactó, porque bueno, no lo había pensado y porque justo era un momento que en mi ciudad había problemas con el internet. Así que matriz a mí me suena a mamá, a la matriz de las mujeres. Entonces yo puteaba la virtualidad desde que me levantaba hasta que me acostaba y la veo a Mónica muy suelta de cuerpo hablando de la matriz virtual y me quedé pensando, bueno, es que es real. Eso fue un impacto oral del oído, digamos. Bueno, pero cuando tuve que poner el título, la verdad es que no sabía qué título poner. Y la verdad que también lo hice medio autorreferencial y puse lo del devenir, porque me acordé de otras cosas, eh, de Ulloa, en Córdoba, la Facultad de Filosofía tenía la Escuela de Psicología. Cuando yo empecé a estudiar era Escuela de Psicología. Y ahí casi todos los docentes que teníamos eran de Buenos Aires, porque todavía no había docentes recibidos en Córdoba, no se habían hecho los concursos para todas las materias, algunas sí y otras no. Bueno, en psicología clínica tuve a Ulloa, que me fascinó siempre y lo leo siempre, y él usaba esta palabra devenir en el sentido de que él decía que para hacer una clínica había que hacer una lectura del material que teníamos de los pacientes que fuera diagnóstica, pero siempre una construcción pronóstica. ¿De qué? Del suceder de las cosas y del acontecer. Entonces él decía que si el suceder tiene que ver con el pasado, con lo que ha ido sucediendo, el acontecer se iba a referir más a una conjetura, al futuro y al conocimiento que se inaugure en el aquí y ahora de la clínica, que era el presente. Entonces Ulloa dice que para él el término clave de nuestro trabajo clínico era el devenir, que era algo esencial pensar en el devenir, tanto nosotros como psicólogos clínicos, como en la formación, ¿no? La formación para ser psicólogos clínicos. Y que este trabajo y esta formación estaban siempre atravesados por nuestra manera de ser, nuestra personalidad y nuestra vocación. Y que eso nos iba a, es lo que nos iba a ayudar a ser buenos clínicos. Y cuenta un día que la invita a Mary Langer, que también era una gran psicoanalista, y ella cuenta la historia de un maqui que ella conocía en Francia, que el relato ella lo cuenta en los años 70, que para nosotros había sido tan conmovedor porque había represión por todos lados todo el tiempo y la escuela de psicología era así muy, muy politizada. Entonces, cuenta la historia de un compañero de ella, un maqui, que lo llevan en tren preso y lo llevan a un campo de concentración. Entonces, cuando él va en el tren pensando, bueno, sí, que es una desgracia estar yendo a un campo de concentración, pero ¿cómo es que cuando él se subió a ese tren que lo llevaba a un campo de concentración?
empezó a recordar que en realidad era cuando a los 14 años un compañero de la escuela lo invita a una marcha estudiantil en el centro de París. Entonces, bueno, ahí él se da cuenta que empieza a tomar una posición frente a la vida y que no es casual entonces que él esté en el tren, porque por lo que él piensa y porque él decidió, en vez de apoyar al nazismo, resistir y ser de la resistencia francesa, es que estaba en ese tren y que él se tenía que hacer cargo de las consecuencias de sus elecciones y de su conducta. Entonces, bueno, lo mismo, siguió preso y llegó al campo de concentración, pero también salvó su vida. Y ahí Ulloa donde dice que no cabe duda que la fuerte vocación, como una manera de ser y de hacer, es lo que transforma a veces la adversidad, como en este caso del sujeto maqui, es decir, el tomar conciencia. Y a mí esto me pasó fuertemente con esto de la segunda vez que hacemos en psicodrama, que es poder integrar de una manera creativa y totalmente diferente al acontecimiento que tanto sufrimiento da la primera vez, y que en esta segunda vez, y con una buena formación de director, ojalá haya aprendido algo de cómo dirigen ustedes, porque me encantaron todos a los que me tocó trabajar dirigiendo, cómo a través de preguntas tan precisas, tan sencillas y de tanta estética, digamos, con tanta belleza, uno en la segunda vez puede encontrar el sentido de lo que a uno le pasa, por lo que uno sufre, y tener esa capacidad de poder transformar la adversidad en un acontecimiento de la vida. Eso fue una de las cosas que más me marcó. Entonces, pensaba también que Moreno propone el juego psicodramático tomándolo desde los niños, y cómo él lo va complejizando, y de ahí va a salir, bueno, el teatro del espontáneo, de ahí va a salir toda la teoría y la técnica del psicodrama. Y bueno, cómo también junta esto de tomar lo intrasubjetivo, conformado por la matriz de identidad del sujeto, toma los vínculos intersubjetivos significantes, que es lo que él llama átomo social, expresa claramente que el sujeto es un ser esencialmente vincular, y en lo que él llama el diagrama sociométrico, ahí hace referencia a lo transubjetivo, donde se desarrollan las tramas y las redes culturales de sostén del sujeto. Entonces ahí está todo, el ser humano solo, el ser humano con otros, los más cercanos, los vínculos, los que les ayudan a hacer las otras matrices, y lo social o lo cultural. Y bueno, es esta potencia revolucionaria del psicodrama lo que nos permite habilitar una práctica en grupalidades diversas, no solo en los grupos terapéuticos, que es lo otro, como en este tiempo se nota tanto todo lo que uno puede hacer con el psicodrama para talleres de sostén, de acompañamiento, de aprendizaje, como hacemos nosotros. Y bueno, y tiene como una resistencia también biopolítica a estos tiempos tan individualistas, sesgados en que vivimos, con la fuerza existencial del cuerpo en la escena, de los roles que nunca son estereotipados, y las resonancias múltiples y grupos de acción. Este saber es lo que nos permite el psicodrama, nos alienta a ir más allá de lo intelectual, más allá de lo corporal, y nos lleva a rescatar una filosofía que habla de un saber que entraña lo afectivo, lo sensible y lo cognitivo. Entonces, yo digo que hoy, a la luz de nuestra propia experiencia, en este aprendizaje del psicodrama por Zoom, lo que a mí más me llama la atención desde las primeras clases es la matriz virtual. Y bueno,
Bueno, acá hago todo el historial, digamos, Pero de ¿cómo los la corpos. definirías o de qué hablas cuando hablas de matriz virtual, María Aurora? Bueno, lo que yo pienso es, espérate, La virtualidad, decís vos, es una condición del psiquismo cósmico. Consiste sí, en una configuración con predominio de la imagen, que se transmite en forma etérea y donde está excluida la piel del cuerpo. Y de las fuentes de la pulsión siguen presentes la voz y la mirada. Esto lo dijiste vos, lo escribiste vos. Por eso te preguntaba, ¿qué decís vos de la matriz cósmica, ¿no? Porque es interesante que tomaste eso, ese claro, porque concepto. en el virtual. mundo virtual, digamos, Sí. es lo nuevo que tenemos, de donde yo te escucho a vos decir matriz virtual, que nunca lo había escuchado, este, predomina el psiquismo cósmico en este sentido. El psiquismo que aprendimos es tópico, Ajá. ¿no es cierto? Tiene las tópicas del consciente, el inconsciente, el preconsciente, o el ello, el super yo, bueno, es tópico, es casi espacial. La virtualidad nos pone en un sentido de que es algo que va más allá de mí, aunque sea yo conectándome con vos. Por eso en el trabajo yo pongo el ejemplo de Roberto, porque a mí me impacta vernos, y como lo veo, ahora lo tengo al lado, Roberto. Y yo digo, a nosotros que estamos acá, y yo siento que estamos acá, y bueno, pero también lo veo a Roberto que está cruzando el Atlántico, que es como la 1 de la mañana, qué sé yo, bueno, las 11 de la noche, no sé ahora qué hora es, pero son 5 horas más. La veo a Alexandra, que está en Ecuador, pero yo la tengo al frente. Tengo a Ana Alicia al frente y está en Costa Rica. Está Nelly, que está en México. Está ahí están, todos yo los veo ahí, los porteños, todos están ahí, y las dos cordobesas que veo, Julieta y yo. Y estamos en simultáneo, pero estamos en sincronía. No, es cósmico, estamos en diacronía, porque, y eso es perturbador, porque decimos, estamos en el aula, y estamos en el aula, pero cada uno en su casa, en su computadora, está en un espacio diferente. Ujú. Por eso me salgo de lo tópico para irme a lo cósmico, porque no estamos en sincronía, estamos en diacronía, que para mí es una cosa rara ir a una clase en diacronía, porque Roberto, cuando él terminamos la clase, nosotros nos vamos todavía o a una reunión o algo y él está muerto de sueño. Y él está con pullover y nosotros estamos de mangas cortas, es decir, todo eso que no es que seamos seres de otro mundo, a mí me hace pensar que hay que la lógica de la presentación, que es lo que veo o lo que no veo, o lo que recuerdo, ahora hay una lógica como de la representación, porque hay un límite de la presencia del cuerpo. Y nosotros trabajamos con la corpo-subjetividad, con los cuerpos, digamos. Entonces, son cosas que me movilizan mucho, ¿no? La virtualidad es una condición del psiquismo cósmico, pero consiste entonces en esto de codificar este predominio de la imagen que encima se transmite de una manera etérea y donde se excluye la piel del cuerpo. Ujú. Bueno, pero de las cosas de la pulsión, la voz y la mirada es lo que permanece, por suerte, pero no deja de ser eh, raro esto de perdí la conexión, perdón, me voy, la conexión, no es ahí, perdió la conexión. Estamos Ujú. pendientes de una cosa externa como es la conectividad. Bueno, Bien. Mónica es la que nos dice que la historia personal de Moreno estaba en relación con la matriz cósmica, porque, bueno, todo esto de cómo su recuerdo le permite no olvidar la conexión que todos los seres humanos tenemos con el cosmos,
como esta cosa más allá de la naturaleza, que es como universal, y todo lo que, los cambios que eso produce y que siempre son espontáneos, creativos. Y ahí es donde digo, no hay que confundir la matriz virtual con la matriz cósmica, aunque ambas estén mediadas por la matriz planetaria donde vive toda la humanidad. Es decir, lo que sí sabemos es que en el aquí y ahora de cada humano, el sujeto se construye y se modifica con sus matrices que tendrán sentido mientras sean continentes. Eso dice Moreno. En ella desarrolla sus vínculos y los roles que nos hace que sea único e irrepetible. Bueno, después sigo, pero no lo voy a ni lo voy a leer, es lo de los momentos, digamos, cómo aparece una matriz y el rol que le corresponde, etcétera. No, pero ¿cuáles serían las conclusiones, Aurora, para bueno, no quedarte sin tiempo? En el COVID, con la pandemia, si uno la piensa desde la filosofía del momento, tiene su status nascendi, momento del origen del potente virus, un locus nascendi como el lugar y el momento de aparición en la naturaleza planetaria, y una matriz donde se desarrolla y da continencia a un nuevo modo de vida en el mundo. Entonces la matriz virtual sería esta nueva manera de estar en el mundo. La virtualidad no es solo un recurso tecnológico, sino que produce psiquismo, formas de vida, formas de trabajar y de vínculos en un circuito de voz, de imagen, y la posibilidad del encuentro requiere de la tecnología, es indispensable, porque eso es lo que sostiene hoy nuestra cotidianeidad, digamos, ¿no? Pero la realidad virtual cumple una función, sobre todo en este momento, y construye una realidad, aunque a veces parezca como una simulación o como un soporte de auxilio. Bueno, aunque no haya interacción física, no hay olores, no hay unidad de tiempo, y hay unidad de tiempo sin unidad de lugar, una comunicación sin aquí y ahora claro, sin ubicuidad. Bueno, por esto que decía, miren todos los que estamos acá presentes sin estar tan presentes, o estamos presentes. Esa es la inquietud. Y ahí el psicodrama, donde a mí me parece que a pesar de tener una propuesta de relevancia para la presencia corporal, su juego dramático del como sí, su despliegue de los cuerpos en las escenas, hoy hay psicodrama virtual, pero es un psicodrama que, como hace un siglo, nace en un locus lleno de dificultades sociales, económicas y es eficaz. Una matriz en su acto creador, digamos, que contiene a los sujetos de una época que no puede no vincularse, porque en su sistema inmune necesita la fortaleza que dan los encuentros vitales y afectivos. Y este encuentro nuestro es un encuentro, aunque no sintamos los olores, digamos, ¿no? Y yo digo, bueno, esta es una nueva situación, inédita, pero es sanadora. Es como un nuevo teatro de la bendición, digamos. Entonces, desde el psicodrama nos implicamos, pero a partir del deseo, el deseo como fuerza, el movimiento, que nos da qué hacer, nos da tarea, y que algo sucede entre nosotros, en una trama compleja de vínculos, en escenas e imágenes donde podemos ver, atender, escuchar, conmovernos y afectarnos. Esto significa una apertura. Bueno, y que el psicodrama virtual es posible, cosa que parecía que no, y eso lo siente todo el mundo. Me parece que Damián no está, pero hoy nos hablaron de la facultad para preguntarnos si íbamos a poder hacer en la especialidad el seminario de psicodrama, ya que eso necesita presencia, así dice la decana. ¿Cómo íbamos a hacer? Es decir, porque nadie se imagina que puede existir el psicodrama virtual, que es posible, y no solo en una formación, sino el encuentro psicodramático de un grupo. Acá yo tomo otra relevancia,
da amor, da sanación, da consuelo, da todo como si nos estuviéramos viendo, porque bueno, y sintiendo, porque aprendimos de otra manera, digamos, ¿no? Hacerlo, y creo que es la gran necesidad que tiene el ser humano de sentirse vinculado, sostenido. Bueno, eso. Bien. ¿Y qué le Y como yo respondieron? personalmente lo pasé aquí, esto de estar recontenida, yo digo, bueno, yo soy testigo de esto que estoy diciendo. Ajá. María Aurora, Sí, no querida. quedó espacio para la pregunta. Nos quedan 2 minutos hasta el Bueno, próximo colega. ¿Podés cerrar? ya está. Ah, bueno. Bueno, hable uno ahora o calle para siempre. Gracias. Si tiene alguna pregunta. Cortito, Sí, porque si no, no dejamos lugar a los sí, compañeros. sí, sí, sí. Carlita. Yo te Bueno, quería hacer una pregunta, María Aurora, me parece muy interesante lo que fuiste como armando. Pensaba, el psicodrama estaría como trayendo sincronicidad en esta asincronía en el momento de la escena. Vos hablabas de Claro, Roberto, yo creo que justamente por este psiquismo cósmico que tenemos también, estamos en la virtualidad, pero acá estamos en esta convocatoria del seminario, en una misma hora, que es sincronía, aunque el reloj nos esté marcando distintas horas, por ejemplo. en la Por eso, escena lo pensaba, en el momento de la no, escena, y en ¿no? la escena también, porque la escena va a hablar desde el aquí y ahora reunidos, aunque sea en cuadritos, va a hablar de una segunda vez, digamos, en el caso de, sobre todo que sea una terapia, que sea terapéutico el psicodrama, y uno va a ver el conflicto, nos van a traer una cosa que me recordó algo que está ocurriendo ahora, y aunque estemos de distintos lados y en distintos momentos, lo estamos haciendo. Yo creo que hay una sincronía en la diacronía, que es Bueno, otra cosa rara, digamos, para nosotros, al menos para mí. no, para todos. Los estamos educando. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sigue un Gracias, Aurora. muchacho, porque tenemos No, que... perdón, hago una pregunta. ¿Puedo seguir yo, que es un tema parecido al de Aurora? ¿O no? Como quieran, no sé si Pregúntele a quieren. los muchachos, señora, porque ¿Sí, Roberto les parece? y Pablo te tienen que dejar. sí, Porque el tema, yo tenía ganas Dale, de dale, dejarle arranca, comentarios a Aurora arranca, y en realidad, dijeron que sí, arranca. bueno, Julieta Irolo, después, el gato va a sí, leer. El gato, che. sí, me vino a acompañar. Una pregunta, no sé si quieren que la lea, No, mientras que compartimos leas pantalla, que la el lea. abstract, el resumen y las Bueno, conclusiones, ¿sí? bueno, no era para ver si compartía pantalla como había hecho Damián. Bueno, un dale, poco como el primero, ¿eh? No, no me podés importa, el tema compartir es si querés. lo Te mismo, si hago, en te realidad la leo hago, mientras, te hago co-host. no hay problema, porque yo la leo mientras, bueno, un poco pensaba en esto que había dicho Aurora, cómo eligió, ¿no? El título. Y a mí me pasó, que también incluso le consultaba a Cristina, porque yo le puse duelo de matrices, porque a mí me impactó un poco lo mismo que Aurora, ¿no? El tema de la virtualidad, el tema de la matriz virtual, ¿qué es la matriz virtual, no? Y después le puse la virtualidad como un espacio. Por eso que también decía, me resonaba mucho lo que contaba Aurora, cómo ella lo vivió, lo que ella le pasó. Bueno, leo o comparto, no sé si al final... No sé, usa tus 25 minutos para presentarla, corazón. Si podés compartir Bueno, mientras vas comentando. bueno. Les leo el resumen y la introducción. Bueno, El resumen dice, el objetivo de la presente monografía es realizar una aproximación a las herramientas del psicograma que permiten la adaptación a la actual matriz virtual. Se busca integrar las matrices existentes desde la teoría de Moreno y sus sucesores a lo que hoy podríamos llamar matriz virtual. Asumir como fundamental el concepto de la matriz cósmica y la secuencia de matrices en espacio y tiempo
que contienen matriz planetaria histórica, matriz genética, las matrices de identidad familiar y social, donde nos ubicamos como seres humanos históricos con cuerpo y alma. Bien. Bueno, en la introducción, partiendo desde el concepto de matriz, en palabras de Moreno López Nacendi, debe verse como una verdadera área de vínculos. La matriz es, en sí, el concepto mismo de vínculo, en su significado más propio. Este concepto de matriz debe ser valorado como aquello que posibilita el despliegue de acciones e interacciones fundamentales y constitutivas, el área particular en la que el hombre juega todos los encuentros y desencuentros. Visto el acto de concepción ya como el acto creador y la posibilidad de integración a la matriz cósmica, el primer espacio y la posibilidad de vida en esta tierra, ¿qué lugar ocuparía la pérdida de corporalidad? Así, indagando cuáles son las modalidades de comunicación, de encuentro y desencuentro, atravesando las concepciones de fantasía y realidad, es posible aproximarse a los orígenes, remontarnos a lo desconocido, aquello que intentamos comprender con la razón y cerrarlo con sentido. Pero entonces, ¿cuánto sabemos de nosotros? Entonces, ¿cómo sería nuestra llegada al mundo? ¿Cómo se van configurando nuestras elecciones? ¿En qué actos, en qué espacios se plasman, se construyen nuestros vínculos? Al mismo tiempo, algunas posiciones teóricas podrían mencionar que la elección deviene de otros registros. Así, las concepciones de inconsciente colectivo, sincronicidad o inconsciente familiar, están relacionadas con niveles que pueden colocarnos en otro plano, más allá de lo racional y concreto, lo álmico. En la concepción antropológica, es la concepción antropológica la que permite a Moreno superar las clasificaciones psicopatológicas, habilitando la propuesta terapéutica, ofreciendo en el escenario psicodramático un locus nascendi y un status nascendi, resolutivo, es decir, una nueva matriz reestructurante, que hoy podemos integrar desde la virtualidad para aportar salud desde la creatividad. Tomando registro de la importancia y valoración del concepto de átomo social, nuestros mayores significativos, intenciono la apertura a pensar el concepto de burbuja social, guiada por el valor que tienen las leyes y dioses de la sociedad como algo devenido desde un orden externo, origen de la división, yo, no yo, ese tipo que está más allá, y confirmar desde la vivencia que las leyes de la naturaleza están en nuestro corazón y que la inspiración está allí, en las musas de nuestro corazón, no en ningún libro. Desde donde hemos transitado nuestras vivencias, hoy nos encontramos viviendo... No bajes la voz porque no se te oye. Bueno. No, y si pueden mutear los demás, porque hay una estática que se va cuando se mutean todos. Bueno, yo como no les veo la cara... Desde donde hemos transitado nuestras vivencias, hoy nos encontramos viviendo la virtualidad como facultad de desestructurar el cuerpo como individuos para generar comunicación. De ahí que el cuerpo desempeñe un papel relevante en las relaciones a través de Internet. Este trabajo explora, por un lado, las relaciones entre cuerpo en acción y tecnología, utilizando la virtualidad como vértice de reflexión y al mismo tiempo cómo desarrollar la vida creativa aflojando la vigilancia de la mente puesta en palabras. Así, confirmar que para manifestarnos no es necesario utilizar las palabras, sino conectarnos con el acto divino de la existencia. Después, yo hago todo un recorrido, esa es la introducción, que es un poco larga, como la tenía que leer, la hice también larga. En el desarrollo defino lo que es matriz cósmica. Cuando defino matriz cósmica también me voy a la concepción de los presocráticos en relación a lo que era el cuerpo, a lo que era el cosmos y cómo ellos interpretaban lo que era el cosmos, ¿no? Desde la... Me quise ir a la naturaleza, ¿no? ¿Con qué tiene que ver el cuerpo? El cuerpo en el tiempo y en el espacio, en esta matriz virtual, cómo se entiende el cuerpo. Por eso pensaba un poco en esto de lo que decía Aurora, no están los olores, no están los sabores, pero están nuestros cuerpos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vivir estos cuerpos en esta matriz virtual, compartiendo, ¿no?, con otros? Bueno, hago definiciones de las matrices, que como es largo no lo leo, por supuesto. Defino qué tiene que ver con el escenario, ¿no? En esto del escenario
también estoy un poco en la búsqueda de con qué tenía que ver los ritos y cómo el hombre primitivo, a través de la imitación, también reproducía actos, ¿no? Cómo se creó el mito, con qué tenía que ver el mito. Un poco en la lectura de Campbell, lo que existía era esto de decir, bueno, a ver, el mito en tanto, a veces hay mitos que son desde afuera, y con qué tiene que ver los propios mitos, digamos, cómo nosotros creamos nuestros propios mitos. Después hago como una definición de lo que es duelo, en realidad de lo que tiene que ver con las pérdidas, por qué yo me lo preguntaba mucho, por qué hablaba de duelo y con qué relacionaba el tema del duelo, ¿no? Y pensaba en esto de la pérdida, porque yo lo vivía un poco esto de, bueno, cómo extrañaba estar con otras personas, en contacto, y entonces me estuve preguntando mucho con qué tenía que ver esto del apego a lo tradicional, a aquello que viene de afuera, y todo esto lo fui haciendo en un recorrido de haber vivido y de haber podido estar en esta matriz virtual. Haber podido hacer escenas y poder haber sentido. Y también, no lo toqué, pero también esto del afuera y el adentro, ¿dónde está? ¿No? También un poco eso. Me aparecían conceptos como tele también, porque también pensaba, cuando uno está, dice, bueno, yo ya siento que me va a elegir de hermana, de madre, de maestra, todos sentimos eso, ¿no? O igual cuando elegimos un director, se siente, ¿no? La gente que dirige dice, bueno, sí, hay algo que sentía, ¿no? Hay algo que circula, ¿no? Pensaba en esto que decía Aurora, de lo de la conexión. Y yo siento que, y también, bueno, a través de las lecturas, estamos siempre conectados. Lo que pasa es que estamos y no estamos, porque apagamos o encendemos, pero siempre estamos conectados. ¿Con qué tiene que ver la conexión? Yo creo que esto a mí me habilitó a hacerme más preguntas que tener respuestas. Bueno, les leo la conclusión, no sé, para no hacerlo tan largo. Desde la conexión infinita con el cosmos, con el todo, con los ciclos propios de nacer, vivir y morir, jamás estaremos separados unos de otros. Y es en esta trama que se va tejiendo la infinita posibilidad de existir soltando, existir y reconocernos en el encuentro. La virtualidad permite el reencuentro con un mundo que restituye la fluidez y la multiplicidad del ser. Algo similar al espacio de la creación, o los espacios que el arte abre, no sin ser posible moverse en dobles planos, retirarse de la escena, pero estar en conexión, como así también perder conectividad, pero igualmente siempre estar conectados. Finalmente, si el hombre se inserta en la matriz planetaria desde la matriz cósmica mediante el desarrollo de roles, no podríamos pensar que el momento de salida de la matriz planetaria, desaparición física, se va a ir insertando en la matriz cósmica desde donde partió, desde ese espacio álmico. Entonces, ¿podríamos pensar a la desaparición física como un acto creador? ¿Cuáles son los verdaderos límites de la existencia? Este que parece un camino de ida, en realidad es simplemente un camino de la existencia del alma que siempre tuvo y estuvo incorpórea, conectada y profundamente presente, pero que desde el acto creador se comparte, funde y separa con el todo. Parecía difícil conseguir una forma de vida dentro de la pantalla, entablar relaciones e incluso crear. Sin embargo, así como sucedió con ciertos movimientos tales como el romanticismo, dadaísmo o surrealismo, la tecnología presenta un esquema de desafío hacia ese Dios. Las justificaciones sobran, a pesar de la brecha digital, cada vez más individuos se siguen sumando a los usos de la tecnología. Cada vez más la participación adquiere dimensiones mayores. Y no solo eso, cada vez más la vida se estructura a partir de bases virtuales. Tanto cuerpo como espíritu conviven en un proceso de redefinición en estos mundos. La virtualidad no ha terminado aún de inventar una nueva forma de presencia real. Y así, en este constante devenir, vivimos en actualizaciones donde como seres sociales fundamentalmente vinculares, podemos definirnos dentro de la matriz virtual como seres complejos y mixtos. Bueno, ya está, ya leí. No escucho, Aurora, tenés muteado, estás muteado. No, que me gustó mucho y que vos decís
Parece que son muchas las preguntas. Bueno, a mí me quedaron, todas son preguntas. Cuando vos decís alma y decís psique y decís espíritu, ¿es lo mismo? ¿O son cosas distintas? Y lo que pasa que, claro, yo lo que tomé es por ahí desde los junguianos, ¿no? Pero podría ser lo mismo, en realidad. Yo cuando hablo de alma hablo de una conexión espiritual, entonces sí. Sí que, no sé, puede ser, No, no, sí. yo En no es realidad que era psique, el tenga, estudio del alma, ¿no? por Moni eso, no se escucha. Sí que es alma en griego, así que... sí, por Claro, eso. el estudio del alma era la psicología, ¿no? Sea, Sí, para mí claro. es lo mismo, pero digo, a lo mejor vos haces una distinción. No sé si es lo mismo alma y espíritu, ahí te lo discutirían los teólogos, porque Sí. no Es es verdad. pero Yo me quedé, sí sí. que hay alma sí, porque es la palabra una en La griego y otra palabra, en castellano. Yo me quedé pensando cuando te preguntás si la muerte es un acto creador, y sí, me acordaba que Moreno Sí, dice que recorremos la vida y volvemos al cosmos, o sea sí, que claro. es una energía que constantemente está creando la vida. O sea, Yo para mí pensé, es un acto sí, perdón. creador. Bueno, me acordé de la clase con Sergio cuando él contó cómo fue lo de su muerte. En realidad no contaba él, sino era su hijo, ¿no? Eh, entonces pensaba en eso. Sí, en Sí, realidad es una pregunta como para sumar a eso. Sí. Por eso yo, en realidad cuando yo puse el título me encontré, digo, tengo que hablar de duelo, ¿no? Y ahí es que también empecé me entusiasmé, hubiera hecho más, para mí le falta un montón, pero bueno, esto tiene que ver con lo está que me buenísima. agrada. muy linda. Está buenísima y está para continuarla, como algunas otras que Claro. leí. Sí, está Uh-huh. buena. Bueno, Perdón, Débora. además se ha abierto todo un aspecto de trabajo muy importante, ¿no? Tanto Aurora como Julieta están abriendo investigar esta matriz, ¿no? Está bueno. Yo quería compartir algo. Por un lado pensaba que el hecho, me pareció muy interesante que ambas hablaran de matriz cósmica, ¿no? Que es algo que no está muy bien definido justamente en Moreno. Pero cuando hablamos de matriz hablamos de espacio-tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo había planteado una vez, Mónica, vos te acordás que los roles para mí de la matriz cósmica son el rol de la espontaneidad y el rol de la creatividad. Y si hay algo que se está dando justamente en esta matriz, es esa opción, ¿no? O sea, realmente estamos siendo espontáneos y creativos, ¿no? Y nos está brindando esa posibilidad, esa oportunidad. Con lo cual, me parece que empieza como a definirse algo que Moreno plantea y lo empezamos a ver en la realidad, ¿no? O sea, tiene un espacio, tiene un tiempo, además tiene fuerza de realidad, porque lo que nos ocurre a nosotros en este momento psicológicamente ingresa, ¿no? Como memoria, o sea, no es una cosa que queda en el aire, o sea, ingresa como una vivencia, con lo cual tiene un Como espacio, un huella. tiempo, es espontaneidad, creatividad, y ingresa al espacio psíquico, ¿no? Al espacio temporal psíquico. Eso me parece sumamente interesante porque creo que, bueno, empezamos a definir también lo que sería para Moreno la matriz cósmica como fundante, ¿no? Como fundante también de algo nuevo. Y otra cosa que quería decir es que esta matriz, por lo menos, se juega mucho cuando nosotros connotamos, ¿no? O sea, cuando decidimos unirnos, o sea, abrimos la computadora y en ese momento el espacio que empezamos a jugar y el tiempo que empezamos a jugar, sea diacrónico o sincrónico, es mi tiempo con el otro, cuando connotamos juntarnos de este modo, ¿no? Con lo cual me parece bastante símil a lo que pasa cuando hablamos de matriz psicodramática, que es nosotros connotamos un momento que vamos a empezar a trabajar y todo lo que ocurre ahí, si bien es un como sí, en ese caso, funciona como un sí. Porque si yo puedo cambiar algo en mi vivencia y en mi historia, lo que está ocurriendo ahí tiene fuerza de sí. Entonces, veía mucha similitud, ¿no? Entre lo que podría ser esta supuesta matriz virtual con la matriz psicodramática. Eso quería Gracias, Débora. compartir con ustedes. Gracias. Ahora quedan dos colegas que vamos a ver si hacen un duelo criollo, se ofrecen espontáneamente, que es Roberto y Pablo. ¿Quién quiere empezar?
No se peleen por pasar. Meta, Roberto. Vale, empiezo yo. Bueno. Bueno, yo lo que hice es usar el método y agarré un caso mío del consultorio y lo que hice fue describiendo cómo lo fui desarrollando. Entonces, bueno, cuento un poco. Este caso yo lo tuve 23 meses, duró. Y es un caso de adicciones de alcohol y tabaco, más o menos. Más cosas, pero esto era los... Entonces, yo lo que quería demostrar cómo me ayudó el método para ir desarrollando este caso e ir superando la adicción. Pero nunca trabajé la adicción con el psicodrama. Este era el motivo de consulta. Empieza, el primero que viene es el hermano del paciente, es el que pide la sesión. Y en la primera sesión para mí es importante porque estuvo 50 minutos el hermano hablando del mismo. Y el paciente estaba en la sala de espera y le dedicó 10 minutos. Entonces, hasta que yo le digo que lo corto y lo hago pasar también al hermano. Y entonces no nos dio mucho tiempo, nos saludamos y ya está. Y lo espero en la próxima sesión. Entonces, bueno, les cuento un poco cómo es este paciente. La verdad que era muy introvertido, prácticamente no hablaba, tenía 40 años, tiene glaucoma, tiene 40% de un ojo y el 30% por otro. Después un oído casi que lo tiene perdido y el otro escucha bastante poco. Digamos que el lenguaje no está muy desarrollado. Después el cuerpo, bueno, muy dejado, barbudo, y las manos, los brazos y toda la extremidad es muy, muy flaco. Y barriga, mucha barriga del alcohol. ¿Qué más? Bueno, más o menos este es el paciente. Entonces, bueno, le pregunto por qué venía y tampoco sabía, o sea, él, porque lo había traído el hermano, pero no tenía muy claro por qué estaba. Entonces yo tardé bastante, como 3 o 4 sesiones, para que él me pudiera delimitar por qué estaba ahí conmigo, porque para mí era importante que él supiera por qué viene. Porque en ese momento venía porque lo trae el hermano. Entonces, vamos a ver, que no me quiero dejar nada. Entonces, ¿qué es lo importante para mí de esto y cómo yo me enfrentaba a esta situación? Porque jamás pude terminar una escena como hacemos nosotros. Siempre era terminar una escena y silencio. Entonces me quedaba ahí como, a ver qué pasa. En la monografía yo voy contando más o menos todas las escenas que fuimos desplegando, pero todas las escenas tienen que ver porque él recibió mucha agresión del medio, porque era por el aspecto físico que tenía, que era feo, era, por ejemplo, tenía una enfermedad que no cambió los dientes de leche, entonces estuvo mucho tiempo sin dientes. Bueno, entonces tenía mucho temor andar por la calle, que lo agredieran, que la gente se riera de él. Siempre andaba con la ropa grande. Bueno, esto... entonces yo de a poco fuimos trabajando, por ejemplo, esto de la ropa grande, le preguntaba por qué usaba la ropa grande, él me decía que se lo compraba la madre. Claro, no se animaba a ir a comprar la ropa a él porque no podía hablar con nadie. Entonces empezamos a trabajar en psicodrama como él entraba a una tienda y se posicionaba al frente de alguien para pedir algo. Bueno, después lo desarrollo un poco más. Hay otra escena, por ejemplo, que él acostumbrado a que el hermano lo maneje, le habían regalado un pasaje para ir a Londres, por primera vez él salía de su pueblo,
Y bueno, y estaba muy nervioso, entonces le pregunto qué querés hacer en Londres. Él quería escuchar, conocer a una chica, entonces hacemos la escena y claro, él coloca a la chica muy lejos de él, entonces me olvidé de decir que yo las 3 técnicas que usé para esto es visión de futuro, inversión de roles y espejo. Solo usé estas 3 técnicas en los 2 años. Y entonces, esa escena es importante porque él, como estaba acostumbrado a que el hermano le haga todo, dijo que el hermano vaya a hablar con la chica y que lo presente. Entonces yo ahí saqué el hermano, le dije, bueno, yo le propuse sacarlo y que él se anime a conocer a esa chica. No llega a hacer inversión de rol con la chica o un poco forzado. Por eso casi todas las escenas son a la mitad, aparentemente. Pero bueno, algo va evolucionando. ¿Qué otras escenas? Por ejemplo, la del glaucoma, que es una escena de una idea obsesiva que él tiene, porque claro, cuando él perdió la visión, bueno, un porcentaje de la visión era porque tuvo presión. Entonces, en esos días tenía, no sé, sentía que tenía presión, iba y venía, armamos la escena, iba del sillón al baño y bueno, así todo el tiempo. Entonces jugamos la escena, quedó ahí, no llegamos a ninguna conclusión, pero en la siguiente escena nunca más habló, digamos, de la presión esta ocular. Todo esto se va desarrollando y dura más o menos un año. Y un día, bueno, sus hábitos, ¿cuál era? Dormir todo el día, estar en el bar y en el bar él de alguna manera invitaba a las personas y así se podía relacionar, ¿no? Invitando a consumir alcohol y entonces la gente se le acercaba y esa era la relación que él tenía en el bar. Y el consumo que tenía era más o menos 4 litros de cerveza por día, 20 o 40 cigarrillos y un poco más de otras cosas. Entonces, un día me cuenta que él alguna vez andaba en bicicleta, entonces le digo, ¿por qué no empezamos a andar en bicicleta, hacer algo de deporte, etcétera? Ahí se empieza a desarrollar la idea de hacer gimnasia, de empezar el gimnasio. Y porque entonces, seguimos. Y esto, yo iba a hacer un video, pero el video me lo hicieron mal, así que esta es la primera parte. La segunda, que es la que quiero mostrar, que es la más importante. Entonces, a ver si yo cómo hago para, a ver, quiero compartir. A ver, esto. Descomparto. Esto no es. Esperen un momento. Yo para que lo conozcan. A ver, si yo hago, ¿ustedes lo ven? ¿O no? Tenés que poner compartir pantalla, ¿no? Vale. ¿Le diste la posibilidad, Claudio? A ver. Bueno, esto dura muy poco, 1 minuto. Y Cuánto suspenso, lo queremos conocer ahora. sí, yo también. Ahí va. A ver. Vamos. Entonces, Ahí va. ¿Va? ¿Sí? ¿O no? Está viniendo el muchacho. Está viniendo, claro. Eso, estaría viniendo. Ahí está. ¿O no? Sí, sí, sí. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Perfecto. psicodrama como Bueno, método terapéutico. está. A ver. Ampliar la pantalla. Completa, Roberto.
Esto es Ampliar un la pantalla. pedacito, conozcan, y después yo les muestro otra cosa. Vamos a ver. Sí. ¿Es sin audio? No lo No está escuchamos. saliendo porque tenés que cliquear abajo, Roberto, cuando compartís pantalla con sonido. Ah, Entonces salí de pantalla abajo. completa. Salí de pantalla Claro, completa. salí, Sí. ¿Y ahora? dejá de compartir pantalla. ¿Y dónde lo...? Stop, arriba Arriba en el aparece- botón rojo, arriba de todo. Dejar de. Perfecto. Eso. ¿Y ahora? Cuando compartís pantalla, del lado izquierdo abajo te dice compartir con sonido. Vale. Compartir sonido. Perfecto. Entonces pongo así y así. A ver ahora. Vamos, Jordi. A ver, ahí va. Este es un pedazo de un video que me hicieron mal, pero bueno, yo rescaté esto. Entonces, ¿cuántas veces vas en una escucha? semana al gimnasio? La semana 5 días, Sí. pues, de lunes a viernes, normalmente. Y Jaume, ¿cómo? Pues muy bien, con muchas ganas. ¿Cuánto estás corriendo? De 10 a 15 kilómetros cada 3 o 4 días. 15 kilómetros. Sí, de 10 a 15 más o menos. Y además en bici, ¿cuántos kilómetros te hace? Bueno, en bici puedo hacer 80 o 90 kilómetros. Vale. Esto es una cosa. Y les salgo de acá y les muestro una cosa más. ¿Cómo mejoró, Jordi? No tiene panza. Tiene panza. Y ahora compartir pantalla de nuevo, a ver. Perfecto. Y ahora está en... ¿Este? Parece que se te empacó, Jordi. Sí, Jordi, no, yo quería... Bueno. No salió. ¿Qué te parece si vamos cerrando con las conclusiones del Ya. tratamiento? Porque empezó a hacer gimnasia, hizo terapia, ya no depende tanto del hermano, hizo Bueno, terapia, gimnasia ¿esto lo y ven ustedes? no vemos nada. No lo ven. Todavía no. No, te vemos a vos. Vale. Que volver a compartir pantalla, Roberto. Bueno, yo lo que quería mostrar esto es una parte de la maratón que está corriendo, que yo lo estoy Opa. acompañando, estamos juntos, ustedes no ¿En lo serio? ven. ¿Una maratón? Es maratón y por eso era importante esto. Bueno, dale, tranquilo, compartila. Entrá, compartí en pantalla y lo Porque que... para mí otra cosa que es importante del método es la horizontalidad con el paciente. Entonces, yo lo que quería mostrar aquí es que estamos juntos, ¿no? Y quería que vean el resultado de cómo está ahora. Vale. Entonces, ¿cómo vuelvo a...? Volvé abajo a compartir pantalla en la misma... Sí. El mismo menú de abajo. Compartir pantalla con sonido, como te dijo Efi. Volvé a Zoom, ¿no? Probamos. Bueno. Mientras, alguien puede ir leyendo las conclusiones. Bueno, si no, yo esto, porque, no sé, me agobio. Mándalo al grupo, si no también es una opción. Lo si mando lo al tenés. grupo
¿Vale? Y ahí ustedes, cada uno lo ven. No me dirás que vos le ganaste la maratón, ¿no? Miren. Porque esto dura poquito, pero ahí está. Ustedes lo pueden ver por... ¿Sí? Ya está. Bien. Y ahí Bien. cierro la... Todos tenemos el celular encima, miramos un poquito el video de... Y levantalo en la pantalla, Claudio. Esperen. Saquen los sonidos. Esperen. Qué bueno, Roberto. Esa es la foto que quería que vean. Qué lindo. Está más hermoso. Vos y él están lindos. Esta foto es la que quiero que vean. ¿Ves? Sí. ¿Cómo está? ¿Entrenado? Sí, precioso. ¿De turno? Precioso. Esto es lo más importante. Porque se vino un triatlón después de esto. Entonces, vale. Felicitaciones. Ya está. Eso es lo importante. Tenés que hacer un video de promoción para tener más pacientes. Bueno, era la idea, lo que pasa es que no me lo hicieron bien. Roberto, a ver, No me lo lee hicieron las bien. conclusiones porque realmente creo que es muy importante. Y aparte, no solo estás hablando de psicodrama, usaste el instrumento del psicodrama como camino para además usar otro recurso que vos tenés, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar este aspecto deportivo y físico de tu paciente, ¿no? Porque esto creo que es importantísimo también, ¿no? Bueno, sí, y esto también es importante para mí, porque yo lo he acompañado, porque él solo esto no iba por todo el problema social que tiene. Entonces hemos ido varios domingos a correr maratón, yo ahí, y bueno, ya está. Eso es lo... Hermoso trabajo. Muy lindo. Muy lindo. Hermoso. Esa es la conclusión. Muy lindo. Claro. Es una persona, es un discapacitado social porque ni siquiera podía caminar por la calle, él. Y en los psicodramas que hemos hecho también ha salido a escena que gente por ejemplo, entre 5 o 6 personas le han pegado a él por ir por la calle. Y ahí, bueno, para llegar a esa escena no fue fácil, pero yo lo que hice es tocarlo muy suavemente y lo saqué del grupo de personas que le estaba pegando. Entonces, lo saqué, usé ahí la técnica del espejo para que él se pueda resolver solo a ver qué hace con esas 5 personas que le están pegando. Y él lo que hace es cruzarse de calle. Bueno. Es poco, pero se cruzó de calle. Es un montón. Sí, pero en la escena los movimientos son muy simples y muy poco. En realidad no hay mucho despliegue. Bueno, otra cosa que quiero demostrar es el contacto adecuado. Porque si yo aquí le presionaba un poquito de más el brazo o lo tocaba donde no lo tenía que tocar, él estaba en el piso porque la gente le estaba pegando. Entonces, ante esa situación, bueno, está. En la escena. Es psicosomático. En la escena estás contando. En la escena del como si, en el consultorio. Sí. Que tomaba dimensión de realidad para él. Todas. Claro. Todas. Bueno, sería como para conversarlo más y en algún momento, justamente porque es el trabajo con un tipo de paciente al que en realidad no estamos acostumbrados muchos
y donde el trabajo es tan pequeñito para lo que nosotros pensamos que tiene que ser un psicodrama, y sin embargo es justamente fundamental, ¿no? Es Y una además, técnica muy interesante para el bullying, Mónica. claro, Muy interesante. pero además vos tomás, cuando vos lo acompañás de esa manera, estás actuando como un yo auxiliar en la vida. Es decir, Moreno solía trabajar con yo auxiliares, por ejemplo, cuando tenía gente internada, le ponía un yo auxiliar al paciente que lo acompañaba constantemente durante el día, que por ahí lo doblaba o lo ayudaba, porque de alguna manera tiene que ir creando una matriz. Y en realidad vos estás trabajando allí, ¿no? Desarrollando incluso su relación con su propio cuerpo. Así que bueno, muy interesante. Hemos ido de la matriz virtual que nos permite comunicarnos todo esto a esta concreta presencia física, ¿no? Y una última cosa que me estoy acordando, ¿cómo concluye esto? Él integra dos grupos, de estar rechazado y no esquivar a todas las personas, integra dos grupos. Uno que es de montañismo, que sale todos los sábados a caminar en montaña, y el otro que es el domingo de ciclismo. Es un club, acá hay un club grande que es el Sabadell, muy grande, y se hacen grupos de competencia. Entonces él está entrenando con ese grupo. No va más al van y no consume más nada, por supuesto. Ya está. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones, Queremos Roberto. saber más de Jordi ahora. Queremos saber más. Excelente. No sale el video, no Perdón. sale el video. Roberto, yo quiero Perdonen, nos queda Pablo todavía que tiene que leer, así que 5 minutos y empieza Pablo, porque tiene que tener su tiempo. solo una cosita que me parece importante de tu trabajo, Roberto, que pasa, al menos acá pasa mucho, no sé si pasa en los diferentes lugares donde ustedes están, pero por ejemplo, con una persona que viene con esta demanda que ni siquiera sabe, es mucho más fácil que de pronto digan, no, remite donde el psiquiatra, empieza con tratamiento psiquiátrico y luego el otro tratamiento. O sea, lo bonito de esto es que se trabajó exclusivamente haciendo psicoterapia, ¿sí? Y es importante eso, que es, porque con todo lo que tú cuentas, con esta socialización tranquilamente se hubiera pensado en que quizás necesito un psicofármaco para equilibrar químicamente y que luego pueda manejar cierto tipo de cosas, y que si, solo con el trabajo de 2 años constante también la familia, el paciente, el holding que también tú fuiste haciendo y que se trabajó exclusivamente con psicoterapia. O sea, me parece súper, porque cuando uno trabaja de esta manera es poder rescatar que no necesariamente se tiene que recurrir a la parte farmacológica, porque, por ejemplo, acá la mayor, en mayor número de colegas incluso dicen no, o sea, al psiquiatra porque de pronto tiene o un ataque de pánico o algo que pueda ser como que muy llamativo para medicación, pero cuando se trabaja metodológicamente y haciendo el acompañamiento, hay estos resultados. No sería Roberto si adhiriera a los psicofármacos. Pero bueno, pero Roberto, de todas maneras, perdonen. Nada más quería decirle, Roberto, que me encantó cuando dice sobre la horizontalidad, y lo acompaña en su crecimiento a descubrir sus capacidades deportivas a Jordi, ¿no? Y esa parte de la psicoterapia y lo que Moreno también, el cuidado también que Moreno nos transmite a nivel del trabajo psicodramático, me encantó y cómo finalmente incluso participas con él en una maratón y demás.
esa acción de terapia me encanta porque creo que nosotros dentro del psicodrama es una de las que nos diferencia, ¿no? Gracias, Analicia. Luciano Quiero está pidiendo. que ahora empiece con su lectura Luciano estaba pidiendo intervenir desde antes. Bueno, pero empieza después, por favor, Pablo. Dejo una pregunta nada más para Roberto, que yo atendí a una paciente que tenía características similares, pero su adicción era más bien a la comida. Y en un momento empezó con esto del running, de empezar a correr, y se le volvió también como una adicción, esto de correr. Y ella corría tanto que en ocasiones corría a pesar de estar lastimada, ni siquiera tenía mucha conciencia de su cuerpo, no se cuidaba. Roberto, si por ahí para que la pienses, si Jordi no reemplaza una adicción con otra. Prefiero que corra, ¿eh? Prefiero que corra el triatlón. Lógico, lo menos malo. Y que la reemplace. De hecho, bueno, las relaciones que él consigue son en el gimnasio y las reemplazó por la del bar. Se volvió a vincular socialmente, claro. Sí que... Bueno, gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos, muy Pablo. lindo trabajo. Yo lo leí y cuando lo leí veía la película. Ahora viene Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que yo no tenía mucho apuro por empezar porque voy a ser sumamente breve. Después de las exposiciones de mis compañeros me da un poquito de calor. Yo no fui tan profundo. ¿Calor por qué? Pero tu trabajo es una crónica regia. Claro, bueno, pero en principio yo creo que me pregunté bastante de qué se trataba el psicodrama y creo que una de las cosas que extraigo de lo que dice Roberto, del trabajo de recién de él, el psicodrama da voz a lo que está mudo, permite hablar a lo que está mudo. Jordi no era hablado completamente y Roberto lo escuchó y eso no es poco. Me parece que darle voz a algo que está opacado, callado, silenciado, no es poco. Es muy, muy terapéutico. Bueno, y creo que eso es una de las especificidades, no sé si exclusivamente del psicodrama, pero sí de la buena psicología. Yo me focalicé en mi monografía, en mi primer acercamiento al psicodrama de Moreno, a la teoría de Moreno. No conocía la teoría de Moreno al punto de creer que el psicodrama lo había inventado otra persona, ¿no? Yo creía que el psicodrama era de los 60 en Argentina y que venía de la filosofía francesa. Después me enteré que existía Moreno, porque bueno, estaba en la facultad, no me lo enseñaron. Me preocupé por intentar formarme un poco. Este fue mi primer acercamiento y fue un acercamiento que fue distinto a los habituales, ¿no? Yo generalmente me apoyo mucho en la teoría, me apoyo mucho en los conceptos y la verdad que el dispositivo virtual me complicó bastante. Recién me enteré gracias a Roberto cerca de septiembre o de agosto qué era lo que había que leer en uno de estos encuentros previos a nuestras clases, en este pasillo. Yo no sabía qué era lo que había que leer, no tenía mucha idea. Él me tiró una serie de textos, pero me tiró un drive, gracias, pero eran un montón de textos, no sabía bien por dónde empezar, qué leer. Empecé a leer, no entendí demasiado, me sentí bastante agobiado. Y recién en septiembre, octubre, pagué todo el año. Estuve a punto de dejar, porque estaba enojado, un poco conmigo, porque no me sabía defender, porque no sabía entender, me parecían conceptos bastante polémicos, y al mismo tiempo con que me daba mucha vergüenza preguntar qué es una matriz cósmica, no tengo idea, y honestamente al día de hoy tampoco lo tengo demasiado claro. Y el texto de Agostina me ayudó bastante a entender un poco, no sé si matriz cósmica, pero sí el concepto de matriz en general. Pero, por otro lado, sentándome a escribir la monografía, me di cuenta que no había faltado a una sola clase en todo el año, primera vez en mi vida, y que no había pasado clase sin dejar huella, no había pasado encuentro
sin haber recibido algún tipo de sorpresa emocional, ¿no? De, puta, ¿qué onda, no? Esto. Un poco, para mí entonces, y esto va al corazón de lo que para mí es el psicodrama de Moreno, que es lo que después leeré en 2 párrafos de la conclusión. En principio, en mi monografía me aboqué a esto, a la dificultad que me representó este dispositivo virtual. Después desglosé un poquito la clase del sueño de María Aurora, que yo creo que todos nos vamos a quedar con esta perlita en nuestra vida. Un sueño por Zoom es dramatizar. Un sueño por Zoom realmente es en marzo no te lo creía nadie, y cualquiera que te lo creía te lo descalificaba, o por lo menos de la gente con la que yo converso de esto, ¿no? Me parece, y fue fantástico, fue increíble. Yo creo que María Aurora no quedó igual después, dijo cosas que no pensó que iba a decir. Salieron que no creyó que fueran a salir, ni siquiera antes de empezar a dramatizar. Yo tuve la experiencia de estar, no sé si falta respeto con lo que digo, pero en el teatro, viendo una obra con un desenlace incierto, y terminó dramáticamente, con nombre y apellido de cosas intensas. Bueno, desglosé un poquito eso, tratando de ver si podía intercalar algo de concepto como para justificar una monografía. Y después, sobre el final, traté estoy saliendo de la pantalla como para poder ir a mi monografía para leerles unos 2 párrafos. Traté de circunscribir, de aislar, de ver si podía... ¿Me siguen escuchando? Sí. A ver si podía también fijar qué era para mí el psicodrama, o qué era lo específico. Y para mí es utilizar energía de vivencia dramática, o sea, compromiso emocional, como motor de acción, que desde esa vivencia se pueda accionar, no actuar sino accionar. La diferencia es que no se representa otra cosa, sino que se fluye. Y a esta acción utilizarla como acceso a, yo puse la profundidad de la matriz, pero sigo sin entender bien, como acceso a algo sumamente íntimo. Ahí se encuentran ciertos roles originarios significativos con algún tipo de conflicto. Y que desde esta misma energía dramática, vivencial, emocional, este compromiso emocional auténtico se utiliza a su vez como herramienta para producir un acto creativo, un cambio, una reelaboración. Muchas veces me pregunté qué es esto tan notable, tan singular, que se pone en juego en el psicodrama y que no se encuentra en muchos otros dispositivos terapéuticos. Esto que destraba síntomas o conflictos sin que uno se dé cuenta cómo. Me parece que yo lo que podría decir al respecto es que es el cuerpo puesto en disposición dramática tras un caldeamiento, recrear un espacio proyectivo de la mano de un director, contenido por un grupo, recrear en este espacio una emoción auténtica de cierto conflicto o asunto, y entonces crear algo allí, hacerlo hablar o hacerlo decir. Y que luego la audiencia nos devuelva a la humanidad, como alguna vez dijeron. Para mí, eso, después con un montón de herramientas, pero para mí eso es, por lo menos lo que en mí produjo algún tipo de cambio sumamente relevante, ¿no? Un compromiso emocional como acceso y un compromiso emocional como vía a la creación. No curar, sino movilizar. Yo creo que el psicodrama, no sé si cura, te moviliza y de repente te reacomodas desde otra perspectiva. No sé si sana, capaz que sí, pero por lo menos distinta a la anterior. A mí el psicodrama me parece que es, dentro de las técnicas a las que yo me sometí como paciente, la única que te cambia en 10 minutos. Entrás a las 7 y salís a las 8, distinto. Sobre esto fue mi monografía. Yo mucho más, por eso no quería que se apuren tanto. No tengo muchísimo más para decir. Gracias, compañeros. Un aplauso, por favor.
Creo En que realidad, dijiste mucho más en la Parece monografía. poco lo que dijiste, por favor. Por suerte que la leímos, pero decís mucho más. Y la honestidad de esa crónica es maravillosa, maravillosa. Te lo dije, después que la leí te escribí. sí, 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 y me escribiste vos, me escribió Nelly también, yo, Aide, me agradezco muchísimo las palabras. Sí, sí, yo quería quería aprovechar la monografía, no quería, podría haber hecho una especie de mezcla y collage de conceptos, pero realmente no quería hacer trampa en ese sentido, quería hacer, y creo que haber sido honesto me permitió extraer un saldo a esta experiencia. Poco, pero valioso. Mucho más del que del que por ahí me esperaba, mucho menos del que me podría haber llevado. Pero nada, quería compartir esto, mi tránsito en este año. Capaz que me quedé un poco corto, pero es lo que Creo, tengo Pablo, para que convidar. no tenés que decir ni que es poco ni que es corto, porque en realidad es una descripción muy, aparte de muy honesta, muy que produce hasta ternura, te diría, porque es la lucha profunda con entiendo algo, no entiendo nada, es decir, Ujú. todo esto, pero además se ve el camino que hiciste para entender todo esto, para que esto empiece a tener sentido adentro Sí, tuyo. Así que me parece que no digas ni que es corta, al contrario, es decir, creo que la riqueza, de nuevo, la riqueza de las monografías de este curso de este año es la gran diferencia entre unas y otras. ¿Mm? Y en claro, realidad la tuya tiene que ver con esto del proceso del psicodrama. Yo creo que el entender el psicodrama y unir el pensamiento con la emoción lleva un tiempo. Y esto es lo que es clarísimo en tu monografía. claro. Así como es muy claro que en la de Roberto lleva varios años haciendo psicodrama y se puede permitir hasta hacer escenas que no son escenas enormes, son pequeñas escenas y en esas pequeñas escenas encontrar un cambio. Entonces creo que lo que estamos viendo es el camino, ¿no? Totalmente. Entre todos, así como de repente hablar de la matriz virtual en las otras dos monografías es, bueno, la gran novedad de este año. Claro. Es así, este año surgió esto que para María Aurora, que conoce el psicodrama hace mucho, es algo que fue sumamente importante, ¿no? Porque Gran cambió novedad, gran desafío, ¿no? el gran desafío porque fue cambiarlo, ¿no? El modo de hacerlo. ¿Mm? Y para Julieta creo que fue el gran desafío fue unir su formación junguiana, que es bastante larga, y con cómo hago para unir las dos cosas, ¿no? Y la matriz virtual te lo permitió en realidad. ¿Mm? Te permitió Bien. unir estos dos pensamientos, que pertenecen a la misma época en realidad. Sí, Julieta que tenía mucho miedo y decía, cambiame o avísame. Yo no voy a tocar ninguna monografía, les voy a No, preguntar. En todo no, caso ni les preguntaré, pero yo nunca toco ningún trabajo. Les pregunto, les sugiero nada más. Pero estaba era una bárbaro. sugerencia. Bueno, ¿Y qué ¿tienen te dije? comentarios o...? Nada. Tenemos tiempo, miren, en realidad, Cristina, mantuviste el horario Y muy para ser justa con todos bien. y que ahora que escuchamos todo podamos hacer algún comentario. Tenemos exactamente 20 minutos. Exactamente. Y es muy interesante que la monografía de Roberto en realidad tiene que ver con la que vas a leer después, Mauro, porque hablas de este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, entonces, ¿cómo las relacionan? Además hubo otras monografías el otro día, así Yo quería que comentar algo, Mónica, en relación a lo que decías.
que el año pasado, no sé si recuerdan que hubo una monografía que tenía que ver con la matriz virtual. Sí, sí, justo se les estaba diciendo. Hoy hablamos de eso. La de Maki, sí. Que fue como precursora en esto, ¿no? Pero ella más tomando por ahí las redes sociales o el WhatsApp o lo que venía, lo que se usaba, bueno, ella también siendo muy joven y tomando toda esa inmersión que hay en las redes sociales de los más jóvenes. Ajá. Y bueno, aprovecho para agradecerle a Pablo, disfruté mucho de su relato y de su sinceridad, eso. Y aprovecho para sincerarme yo también, yo vengo muy atrasado, no la escribí, la monografía todavía, eso, la voy a escribir este fin de semana, así que va a ser seguramente breve y seguramente un ensayo a partir de lo que ya escribí el año pasado, porque es el mismo tema el que elegí, que es el psicograma bipersonal. Bien. Yo quería compartir que, bueno, al que quiera, hay una tesis que es de Barcelona sobre la matriz virtual. Es espectacular. Es una tesis de doctorado que, bueno, yo la refiero ahí en la bibliografía. Y si alguien la necesita, yo la tengo bajada. También esa. La verdad que la de Weinberg. La de Weinberg. No sé. La de Weinberg. Es argentino, es psicodramatista argentino. Ah, pero ¿por qué rinde en España? ¿Cómo es española? A ver. No. Porque vive en España. La hizo en España, pero es Weinberg. Pero tiene la tesis y tiene algunos artículos, si no se quiere leer la tesis, tiene algunos artículos sobre justamente psicodrama y virtualidad y todo eso. Sí. Y después Claro, hay algo que nosotros... dirige un posgrado en psicodrama en la Universidad de Barcelona. Ah, bueno, yo la verdad que no lo conocía. Accedí a eso y después accedí a cuerpo y virtualidad, porque hay gente que hace danza, ¿no? En esta matriz. Entonces, pues también hay... Bueno, para mí ha sido maravilloso la oportunidad. Bueno, gracias, Juli. Después te escribo para que me la pases, por favor. Pasala y a lo mejor a alguien más le interese, ¿sí? Yo también. A mí también me interesa, Julita. Está en el programa y está, si no me equivoco, en el programa, creo que está el link. Yo la puse en el programa. Bueno, me acordé de vos, Nelly, también. También Anima, Animus, me acordé de tu tesis. También tiene enfoque junguiano. Y Campbell, una delicia, ¿no? Campbell, sí. Sí, una delicia. Sí, yo tengo los libros de Campbell. Es bárbaro ese tipo. Sí, a mí me regalaron uno, el que yo cito ahí para mi cumpleaños y... Asesor de Lucas, ¿no? El director de Star, de la Guerra de las Galaxias. Sí. Sí, llegó a asesorar eso. O sea que hay un trabajo. Sí, hay un trabajo interesante. Hay un capítulo que habla del arte y de la creatividad, cómo él describe la creatividad, y ahí habla de la divinidad, y con qué tiene que ver. Por eso lo del mito que yo pongo ahí en la monografía, cuando habla de mito como un acto exterior, porque uno dice, bueno, es el mito de tal cosa, y se convierte en algo exterior que se termina imponiendo, y en realidad el acto creador es un acto divino, porque es un acto de contacto con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay un capítulo muy interesante, va todo. Con respecto a la racionalidad de la que hablaba Pablo, yo comparto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Muy bien. Comparto que tal vez se pueda buscar algún referente en racionalidad extrema de este concepto en Baruch Spinoza. Y por otro lado, en el polo místico, en la Cábala, el concepto o la imagen o la propuesta de Binah, que es algo así como el origen femenino. Pero para pensar en el sentido de vos que sos tan reflexivo, tal vez por ahí hay varias puntas. Además,
hay un par de trabajos acerca del origen hasídico de la concepción del mundo de Moreno. Ok, gracias, lo tendré súper pendiente. Presente. Claudio, mencionaste a Spinoza y el otro del Cábala, ¿qué decía? Binah. Con Binah. H final, me parece. Con H al final, sí. Binah. Bueno, yo me encantó lo que dijiste, Pablo, y la forma de integrar el psicodrama. La verdad que me llegó y, bueno, me gustó de tu forma. Y también me gustó la forma de integrar el psicodrama y de la manera que lo aplicó Carla, en cómo lo hizo la otra vez, cómo lo fue haciendo, digamos, de forma natural, pero es bastante similar. Sí, llevándolo a los hechos concretos, además. Sí, pero sin hacerlo y haciéndolo. Sí. En ese sentido. Y María Aurora, las dos monografías y de Julieta, ¿no? Que es, la verdad que es difícil ponerle palabra a esto que hemos estado aprendiendo. Está muy bien, me gustó. Yo lo voy a tener que leer para asimilarlo, ¿no? Porque la verdad que me excede, así no tan rápido no lo puedo agarrar. Y Nelly, yo me quedé pensando un montón en tu monografía porque esto de hablar del animal, de este super, yo me imaginé el super yo, ¿no? Para hacerlo más, para bajarlo a mi realidad, cómo se podía usar esto del doble. Me gustó la idea, el concepto, y en algún momento lo voy a explicar de forma de trabajo. Y yo lo que no entendí es, porque decir que las técnicas son más o menos parecidas, pero yo creo, por ejemplo, estás trabajando en una escena, no, esto es una pregunta, ¿eh? Estás trabajando en una escena, supongamos que haces inversión de rol, ¿te parece que sería mejor aplicar otra técnica? Aplicar el espejo, ¿te parece que aplicar otra técnica y aplicarás, no sé, otra cosa? En ese sentido, porque dijiste que son todas iguales, pero supongo que te refería a que vas cambiando en el mismo momento, de una con el mismo, ¿no? Algo así. A lo mejor no me di a entender, ¿no? Dije, o sea, cuando digo que de alguna manera tienen algún elemento que incluyen a la otra técnica, pero bueno, más que nada en términos de mentales. No sé si me explico. Cuando haces a lo mejor inversión de rol, dependiendo cómo lo estés tú, ¿cómo se llama? Eso, pero como algo realizando, pasa de una cosa a la otra. Sí, o ¿no? sea, Algo sí, así. o sea, sí, en teoría, digamos, es diferente, ¿no? Una técnica de otra. Pero ya en la operación mental, en la operación mental del paciente puede haber, o del protagonista, puede haber también unos movimientos. A lo mejor lo mezclé, pues, ¿no? Mezclé esta idea que tengo de que mentalmente tú vas teniendo dobles, o puedes tener mentalmente espejo, o mentalmente puedes ir haciendo inversión de rol. Fue una mezcla que hice yo y que a lo mejor no lo expliqué y no he profundizado en eso, y no voy a profundizar porque voy a hacerlos más bolas. Pero, o sea, sí, las técnicas son muy específicas, ¿no? Son muy específicas. Inversión de rol, el doble y el espejo. Son técnicas muy específicas. Y no quiero ya meterles más ruido, o sea, es así. Y por el otro lado, mi trabajo estaba relacionado con el doble, con aquel que, si fuera una técnica de doble, pues aquel que ejerce el papel o el rol, o es el yo auxiliar que va a ser de doble, pues digamos que mi tesis estaría enfocada a esa cuestión en específico, para no generar ruidos. Si quieres, luego lo platicamos en privado y te explico exactamente un poquito más sobre eso, porque no todo mundo
está como en el mismo, o sea, no todo mundo tiene el mismo conocimiento, entonces se pueden hacer bolas, y no creo que es lo que quiere la doctora Suretti, que se les enrede ahí las cosas. Pero sí, es así, o sea, ella lo dijo la vez pasada, las técnicas son muy específicas, ¿no? O sea, una cosa es inversión, otra es el doble y otra es el espejo. Pero no se excluyen, Nelly. No se excluyen, es lo que digo, pero es que yo estoy hablando de como un mecanismo mental, ¿no? Que se va dando cuando estás aplicando determinada técnica, aunque sea inversión de rol, decía yo, visualmente estés haciendo inversión de rol, a lo mejor la persona también está generando otro tipo de actividad mental que puede ser como doble o espejo. No sé si te aclaré o te hice más bolas, pero... Paula, alemán. A mí me da la sensación que tu trabajo iba a continuar. Sí, ese trabajo que yo hice es como una parte de una introducción. Tiraste muchas pistas y me quedé con hambre de más. Sí, es un trabajo que sí da para profundizar mucho más. Espero poderlo continuar en otro momento con más calma y profundizar un poquito más en su desarrollo. Yo quería decirte algo, Roberto, si me permiten. Hace muchos años que nos conocemos, Roberto, y me acuerdo cuando empezaste acá con psicodrama, que empezaste con psicóticos, ¿te acordás? Que te volvías loco, no sabías qué hacer y toda la historia. Y la verdad que haberte escuchado hoy con ese trabajo maravilloso y ver todo el desarrollo que has hecho desde acá a allá es impresionante. Así que bueno, como lo conozco desde el principio, te súper felicito y la verdad que nos honras como terapeutas. Muchas gracias. Gracias, Débora. En realidad le querría decir a Nelly que de ninguna manera quiero imitar las reflexiones que tengan otro camino, al contrario, cuanto más las amplíes, más importante es. Cuando vos hablas de algo neurológico, sería muy bueno que presentaras algo al respecto o que nos dijeras qué es de lo que estás hablando, ¿no es cierto? Porque es verdad, en este momento hay muchos desarrollos que tienen que ver justamente con el entender de manera muy diferente la neurología. Bueno, no me refería propiamente a neurología, sino a actividad mental, pero no tanto, o psicológica, no tanto desde un aspecto neurológico. Bueno, tendrás que explicarlo bien y entonces lo entenderemos y lo discutiremos. Muy bien. Yo quería comentar... ¿estoy ahí? ¿Me escuchan? Bueno, primero agradecerles y a las compañeras de Matriz Virtual. Yo también estoy haciendo mi trabajo sobre Matriz Virtual y el camino de la virtualidad de este año, tomando las entrevistas que fui haciendo en el Instagram a diferentes psicodramatistas y cómo diferentes referentes psicodramas fueron adquiriendo, utilizando la técnica en la virtualidad. Así que ya se los compartiré en algún momento cuando la termine. Estoy con muchas cuestiones personales, pero ya la voy a terminar. Pero compartirles que gracias, Roberto, por esa experiencia, porque yo también trabajo con adicción y tengo un par de preguntas específicas para hacerte, que las voy a hacer en privado. Y Pablo, decirte que esto, espera, mi perra acá, esto de la honestidad la honestidad es una virtud que tenés, te lo quiero como compartir desde mi percepción, que tenés una virtud muy fuerte con tu honestidad.
como si algo mantuviste todo el año, fue mucha honestidad sobre qué te estaba pasando y qué te estaba generando a cada momento. Y para mí eres una referencia de feedback, no sé cómo explicártelo, pero te lo quiero compartir porque creo que la contradicción entre lo pesimista que pareces por momentos y que a veces sos con vos mismo, a mi entender, y lo optimista que fuiste con la técnica y con continuar y con la perseverancia que pusiste, para mí habla de un montón de tu humildad y de tu fortaleza. Entonces, te lo quiero compartir porque fue muy bello escucharte y no tengo dudas que ese trabajo ahora debe ser muy específico y muy bello de leer. Y esto, compartirte que sos muy virtuoso y que muchas veces en tu discurso no pareciera como que si lo terminás de ver. Y te lo comparto así con mucho amor, porque, bueno, fue muy importante tenerte como compañero este año y de acordarme del cuadrito de Independiente de fondo. Claro. Y todas las complicaciones que tenías para estar ahí, porque te enredabas, se te caía el mate. O sea, era muy gráfico que estabas queriendo estar más allá de lo difícil que se te hacía. Y así todo, hoy estás acá y siempre te encontré. Gracias, yo te agradezco mucho, me sentí acompañado por todos, por vos también, siempre con algún comentario, digamos, de apoyo. Me parece que la honestidad no es que sea mía, sino que es yo en modo psicodrama. Me parece que yo en este tipo de circunstancias es como que me acomodo, me permito fluir en este sentido. Creo que es algo así. Muchas gracias y todos, la verdad que nos hemos esforzado mucho y comprometido bastante, ¿no? Me parece. Gracias. Me llevo la frase de que la única técnica que te cambia en 10 minutos. Entrás a las 7 siendo uno y te vas a las 8 siendo otro. Esta frase me la llevo porque es real. Si hay un Dios, y si hay un Dios es un grupo, me la llevo yo. La semana que viene va a leer Mauro, María Agostina, su monografía y las que vayan llegando. Les recuerdo que son 14 páginas en total. Si quieren transcribir una experiencia, pónganla en un anexo y háganse un abstract, un resumen para poner todo lo importante y las conclusiones, que es lo que podemos leer en el tiempo que tenemos. Y gracias a todos, porque la verdad es que leer las monografías para mí fue, les cuento, entretenido. Me gustó mucho y hoy terminé de leer la de María Agostina porque había leído otra de otra colega que escribió sobre el mismo tema que vos. Las estuve comparando, así que muy interesante. Muy interesante. Es polémica la de María Agostina, ¿eh? Es bueno, brava, después... María Agostina. Más brava que vos, mira. Después, Cristina, si tenés ganas y si la compañera que la hizo está de acuerdo en compartirla, me gustaría leerla. Porque vive en Brasil, la compañera. La de sí tiene que ver con el tema de Agostina, Mónica. Sí. Estaba pensando que la puede leer en cualquier momento porque está publicada. Ah, sí. Listo. Bueno, después les pido entonces referencia para leerla, porque me parece súper interesante. Justamente, como busqué al respecto y no encontré mucho. En uno de los benditos libros de la universidad, ¿no? Cristina. Sí, está. Y en realidad fue muy pionera, porque lo debe haber publicado casi 10 años. Casi 10 años, sí. Wow. Sí, muy interesante, es un trabajo, y pensé en ese y después empecé a leerlos a los dos. Bueno, me entretuve bastante con ustedes. Bueno, qué bueno. Y les agradezco mucho. Por favor, a los que faltan, no se retrasen, así hago a tiempo de compartirla con los compañeros del grupo y que la puedan leer antes de que la presenten, así pueden preguntar sobre el trabajo de cada uno. Así que la semana que viene, Mauro, Agostina y Ana Ligia la van a leer, ¿sí? Y alguna más que llegue.
La Sí. espero, Quedan 2 Narita, clases nada más, ¿no? Sí. Queda la clase que viene y la otra. Sí, sí. Perdón. Es que la semana entrante tengo problemas para estar porque estoy terminando el semestre y por trabajo. ¿Podría quedarme de última? Bueno. Sí, por favor. Gracias. ¿Cómo no? Para no fallar. No, está bien. O ahí cualquier cosa. Entonces, si está la tuya, Efa, la podés leer vos también. ¿Cuáles faltan? Yo intento. Falta Aide, falta Efa. La mía está en construcción. Mauro tiene que leer. Luciano tiene que leer. Y Ana Ligia. Y Alexandra. Así que esta semana las que voy recibiendo y les voy avisando y las comparto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Tenemos todavía unos minutitos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Mauro levantó la mano. Sí. Yo quería, no sé si les pasó a los docentes, pero me parece una genialidad las monografías que están presentando el grupo con un compromiso emocional e intelectual que la verdad que es admirable. He participado de varios cursos y cuestiones educativas y no hay este compromiso quizás personal y emocional e intelectual para compartir con los compañeros. Así que en ese sentido, gracias. Por otro lado, decirle a Pablo que el psicodrama te tocó el corazón, de acá no te vas más, bienvenido al psicodrama, empezás así y esto es un camino de ida que ya estás ahí. Es como el rally. Eso es lo maravilloso del psicodrama, que se aprende desde la vivencia, ¿no? Que me parece para destacar, que aprendemos distinto a como estamos acostumbrados a aprender, ¿no? Que vamos aprendiendo a medida que lo vamos incorporando en el cuerpo y lo vamos atravesando con nuestra propia vida, y me parece que es la mejor manera de aprender algo, que encima es para poder transitar con otros en un consultorio o en un encuentro para poder, no sé, encontrarnos, dar mayor calidad de vida y trabajar en la salud mental. Me parece como importante que nosotros como profesionales de este ambiente nos atravesamos con esto, ¿no? Es fundamental. Y agarrate porque es pupilo de Roberto, pues su coaching. Claro. Querida, una cuestión. Solo para recordar, nos quedan 2 clases, pero el día 16 a la misma hora nos encontramos los que quieran. Una horita para brindar con lo que traigan, con lo que quieran convidar. Perfecto. Estás hablando de forma virtual, Claudio. Sí. Sí, Lucy. Pero 16 de noviembre. Y también habíamos quedado en que por ahí íbamos a hablar de si había alguna posibilidad de hacer algún encuentro durante el verano, etcétera. Justamente, ya que trajiste esto, Claudio, justamente estaba recibiendo hace un rato mensajes que llegaban de Europa, estás vos, Roberto, allá, pero que es como que abandonaron todo durante un tiempo pensando que de alguna manera no había que seguir trabajando, seguir conteniendo, etc. Y ahora es difícil la situación. Entonces, por eso es que insisto, no abandonemos, sigamos viendo qué podemos hacer, no solo entre nosotros, con nosotros mismos, sino también hacia afuera, porque no va a ser un periodo fácil, no tenemos que confundirnos, para que no se ponga complicadísimo, ¿no? Me parece importante tenerlo en cuenta. Veo que muchos me hacen así un gestito, pero bueno, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y la verdad es que ha sido un año muy rico y las monografías
realmente prueban que ha habido un aprendizaje de algo, ¿no? Porque aprendizaje es también aprendizaje vivencial, ¿no? No es solamente Sí, sí, yo quería, aprovechando lo que dijo Dale, Mauro, decir exactamente eso, para no quedármelo. No lo transmití recién en mi presentación, pero ese fue mi aprendizaje. Yo me llevo más de una... Cuando digo que ninguna clase pasó sin dejar huella, es verdad. El, digamos, doble contrario de Sergio, mi átomo social, individual, sueño María Aurora, muchos momentos me produjeron cambios, me produjeron conmociones emocionales. Y creo que eso también es un aprendizaje del cual es más difícil apropiarse, porque, o por lo menos es más difícil recuperar hablándolo. Es más difícil ponerlo en palabras y decir, bueno, yo creo que empieza acá y termina acá. Lo que yo me llevo se llama de tal forma. Es más difícil manosearlo, qué sé yo, manejarlo. Pero me lo llevo. Está. Bien. La otra cosa de la que no hemos hablado nada es que el año que viene siguen los cursos del programa, ¿no? Y que, bueno, son correlativos, así que los que sigan terminarán este proceso, no terminarán, uno no termina nunca de hacer psicodrama ni de aprender psicodrama. Es decir, este año pasamos todos a estar en primero inferior, porque la verdad, ¿cómo vamos a hacer esto? Fue todo aprendizaje, ¿no? Pero creo que tenemos estos dos programas, esta continuidad tiene que ver justamente como con el crecimiento, ¿no? El estar trabajando sobre un tema muy desarrollado por Débora, que es el espacio, que va a ser uno de los seminarios, y el otro es el ponerse a dirigir, ¿no? Talleres de dirección de psicología, para completar el programa, que es extraña manera que tiene la Universidad de Buenos Aires de dar un certificado de algo que llama programa de actualización. Qué sé yo por qué existe así, pero bueno, existe. Oye, Mónica, ¿van a dar ustedes estos cursos también en el centro de cerca? Porque ustedes en los viernes dan curso, ¿no? Igual que este grupo, digamos. Sí, sí. Este año empezamos con el curso en el cerca también. No sé, probablemente sí. Probablemente sí. Pero no sé si exactamente los mismos. Ya. O sea, que va a dar Débora es de la universidad, pero todavía no sabe si lo van a hacer para el cerca también. Bueno, Débora si lo va a hacer o no. No, por ahora es la universidad. Ahora estaba pensando, ¿te imaginas el año que viene trabajar espacio psicológico, espacio virtual? Tenemos, pero para divertirnos, para investigar, para indagar, para crear, porque realmente vos decís, estamos en primero y también va a ser todo un espacio, creo que para experimentar, sí, ese yo creo que ese es todo un tema. Y Nelly, una característica que tiene la universidad es que está limitado al título de psicólogo y de médico, ¿no? Por eso habían complicado un poquito tu entrada, porque tu título es antropología, ¿no? Pero bueno, lo logramos, que es muy importante. Porque no sabía, Mónica, que había sido tan complicado. Me hubieras dicho, les hubiera dado mi cédula de licenciatura. Es de psicología. O sea, yo no sabía que era tan complicado. Como me dijeron el último grado, dije, bueno, pues el último grado, ¿no? Fueron meses, Nelly.
Pero no me dijeron, oye Nelly. Preguntale a Claudio, se volvió loco Claudio. No, yo les hubiera dado esa, pero yo le di eso porque eso es lo que me pedía la universidad, último grado. Ah, bueno, pues último grado. Mándalo para hacérselos tragar ahora. Pues sí, se los mando de para acá, ahí está. Pero no sabés, Claudio, cómo trabajó para eso. ¿Cómo? Ay, En ay, realidad, los burócratas, de verdad. mi trabajo fue insistir. Sí, No la persistencia. No supe, si no te hubiera dado la cédula, a ver, pues, de licencia. parte del trabajo es no hacer ruido hacia donde no hay que hacer ruido. O sea, tratar de resolverlo sin... Sí, claro, yo lo entiendo, pero digo, pues, no sabía yo que hubieran sido tan obtusos como para... Bueno, para la próxima inscripción la pones. Ya, ok, no creo, porque creo que eso ya es así como mi perfil o algo así. No, lo puedes resolver. Una pregunta, una pregunta, las actividades de verano, ¿dónde se harían? ¿En el centro o la universidad? No, en el centro, la universidad cierra. Okay. Ah, ok, está bien. Okay, gracias. Pero el 16 es un híbrido. Nos juntamos los que quieran porque vamos a brindar. Es permitido el alcohol también. Es permitido el alcohol. Un vinito. No mucho. No mucho. Después salimos a correr, Roberto. Qué bueno sería salir a correr virtualmente, ¿no? Pero bueno.